Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse en este nuevo webinar que le denominamos Big Data Forum. Un poco la idea de este webinar es plantearles un ejercicio diferente a como lo hacemos siempre. Queremos contarles algunas novedades de AWS, pero también poder permitirles a todos ustedes que nos están acompañando que puedan acercarnos sus preguntas, acercarnos sus consultas y con gusto y con un equipo de expertos trataremos de ir resolviéndolas para poder, digamos, entre todos poder generar mayor conocimiento sobre esta plataforma de datos que vamos a estar conversando hoy durante todo el día, así que están todos invitados a poder hacernos sus preguntas a través del botón de preguntas de Zoom. Trataremos de ir respondiendo a la medida que las puedan hacer. Y un poco como les comentaba, la idea es hacer una conversación acá con tres amigos y además expertos en todo lo que es AWS y su plataforma de datos. Así que para poder dar comienzo al evento, lo primero que voy a hacer es poder presentarnos un poquito quiénes somos desde Seidor Analytics, así que le voy a pedir ayuda a nuestro asistente virtual. Hola, les doy la bienvenida en representación de Seidor Analytics. Somos una empresa dedicada a brindar soluciones analíticas para ayudar a nuestros socios de negocios con sus datos. Para quienes no nos conocen, pertenecemos al grupo Seidor, con más de 20 años de experiencia en el mercado de Business Intelligence, Analytics, ciencia de datos y Big Data en más de 32 países. Siempre acompañando a nuestros clientes a conseguir sus objetivos, a través de la implementación de soluciones con los más altos estándares de calidad, avalado por nuestros colaboradores altamente calificados y certificados para dar a nuestros clientes implementaciones exitosas. Nuestro contenido fue preparado con dedicación para que pueda disfrutarlo. Por eso, sus micrófonos permanecerán en silencio para que los speakers de este evento puedan tener una mayor calidad de sonido. Pero si les surgen dudas, pueden escribir las preguntas en el chat que tiene la plataforma, y a medida que avancemos con la presentación, las estaremos respondiendo. Póngase cómodo que estamos por comenzar. Bueno, ahí un poquito era la presentación y comentarles un poquito quiénes somos nosotros y qué hacemos desde Seidor Analytics. Y ahora sí quería invitar un poco a los dos participantes del panel que nos acompañan, que son Patricio Telles, que es Partner Solution Architect en Amazon, Andrés Palacios, que es Big Data Analyst Senior y especialista en todo lo que es plataforma de datos, y a un líder de nuestro equipo también de proyecto, que es Luis Jiménez, que pertenece a Seidor Analytics. Es un poco, entre los cuatro trataremos, como decía, de poder darle forma a este evento, de poder darle respuesta a todas sus consultas. Así que, no sé, Luis y equipo, si pueden prender las cámaras también y saludar. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, y espero que este espacio sea productivo y sea bien beneficioso para ustedes. Dale, perfecto. Muchas gracias, Luis. Bueno, lo mismo Andrés y Patricio por unirse al evento y poder, digamos, en conjunto con todos los interesados y nuestros clientes poder solucionar las dudas o consultas que van teniendo. Yo también tengo algunas preparadas, así que espero que me puedan ayudar. Un poco, nada, si les parece para dar comienzo y demás, y Patricio, no sé si nos podés comentar quizás algunas cuáles son los principales beneficios, ¿no?, de pensar en AWS como una plataforma de datos y cuáles son las ventajas del uso de esta plataforma. Vale, bueno, gracias Martín y bienvenido a todos. Muchas gracias por estar presente. Y sin quitarle mucho tiempo para entrar de lleno en materia, contarle un poco de por qué AWS se destaca dentro del mercado y por qué los clientes prefieren trabajar con nosotros. Básicamente son por 5 grandes razones. Tenemos muchas más funcionalidades, con más de 175 servicios, incluyendo cómputo, storage, base de datos, analítica, machine learning, y en el fondo entre todos pueden ir construyendo cada una de las soluciones que su negocio necesita. Por otro lado, tenemos una comunidad de clientes y partners que es muy vibrante, con más de 3 millones de clientes activos y decenas de miles de partners, donde, por ejemplo, Seidor Analytics destaca por sus soluciones de analítica. AWS tiene una experiencia probada en prácticas de operación y seguridad. O sea, una de las cosas que siempre se dice de manera interna es que no hay ningún algoritmo de compresión para la experiencia. Entonces, hay lecciones que simplemente no se pueden aprender sin haber llegado a ciertos hitos en términos de escala operacional.
el negocio está evolucionando rápidamente y como áreas como Machine Learning e inteligencia artificial son cosas que los clientes están buscando y necesitan apoyo y necesitan buenas prácticas. Y, por ejemplo, en 2019 nosotros lanzamos más de 2.300 nuevos servicios o funcionalidades de distintos ámbitos y todos integrados en una sola solución. Y quizás la más relevante de todas es que la cultura en AWS es distinta y somos inusualmente enfocados en los clientes y más del 90% de las cosas que se construyen provienen del feedback y de la información que los clientes nos dicen necesitar. Entonces, es por esto que AWS destaca en el mercado y es por esto que las soluciones dan pie al uso de buenas prácticas dentro del workload, sobre todo, por ejemplo, de analítica, que es lo que vamos a ver hoy día. Así que, sin extenderme más. Perfecto, Patricio, muchas gracias, súper claro. Creo que, bueno, ahí nos comentaste un poco las ventajas, esto de la orientación hacia el cliente 100%, ¿no? Un poco también de tener un montón de soluciones o distintos componentes que facilitan la hora de ejecución de un proyecto de datos en la plataforma cloud. Obviamente el costo, que también es algo importante y que creo que es una buena política de AWS, cualquier mejora en el costo se transfiere al cliente, ¿no? Eso es otra ventaja que creo que como plataforma tienen, ¿no? Poder optimizar continuamente la plataforma para el mejor uso. Un poco siguiendo con los temas, nosotros habíamos hecho 2 eventos anteriores, le cuento un poco a todos los que nos están oyendo y se suman por primera vez. En uno presentamos la plataforma de datos de AWS, en donde vimos el Data Lake y el Data Warehouse en AWS, cómo interoperan para poder, digamos, aportar una plataforma de datos robusta para poder hacer los análisis y lo que es la inteligencia de negocios y también la analítica avanzada. Después presentamos un caso de éxito utilizando esta plataforma y bueno, ahora últimamente y charlando con Andrés, surge un concepto nuevo que es el Lakehouse, ¿no? Es esta combinación quizás entre Data Warehouse y Data Lake. Entonces, Andrés, un poco, no sé si nos podés contar a todos qué es esto del Lakehouse, cómo lo podemos aprovechar, digamos, para implementar en nuestros proyectos nosotros y, bueno, las personas nos están viendo en sus compañías. Si quieres comentarnos un poquitito más de eso. Vale, muchas gracias, Martín, y gracias a todos los que se unieron. Bueno, el Lakehouse es básicamente un patrón de diseño, ¿no? Cuando hablamos de varios elementos o servicios, que es en el caso del ecosistema de Analytics, en donde no todo se puede reducir a un solo servicio, sino que requiere de múltiples servicios de acuerdo al ciclo de vida de los datos, desde que se ingestan, se transforman y se entregan al consumidor final. Y bueno, y el Lakehouse es un patrón de diseño, ¿no? Que pretende básicamente darle un orden, darle un marco de trabajo para hacer uso de esos datos. Pero entendamos primero cuál es la naturaleza o la forma actual, como los clientes están requiriendo almacenar esos datos y transformarlos, ¿no? Como vemos en la imagen del lado izquierdo, la idea es, o lo que los clientes solicitan, es tener un solo punto de convergencia, en este caso el Data Lake, basado en S3, nuestro servicio de almacenamiento de objetos, o Simple Storage Service. ¿Por qué? Porque es un servicio costo efectivo, en donde se puede llevar la historia de los datos, bien sea por requisitos corporativos o por requisitos de entes reguladores, ¿no? De almacenar no solamente 1 año, 3 años, sino a veces hasta 10 años, donde hay más requerimiento de las entidades regulatorias, y se requiere tener en el centro, en ese punto de convergencia de los datos, que sea flexible, básicamente que distintos formatos, datos heterogéneos, porque vienen de diferentes lugares a diferentes velocidades con diferentes estadios, haciendo la analogía de los ingredientes, que todos vienen en un estadio diferente, y básicamente este va a ser el punto central, ¿no? Entonces, esto es lo que están pidiendo los usuarios, un servicio costo efectivo, que tenga diferentes niveles de costo, o tiers, o capas, de acuerdo a si los datos son más calientes o si son más fríos, y S3 lo que brinda es finalmente oscilar, ¿no? Si los datos son altamente probables de ser accedidos, puede costar desde $23 aproximadamente por terabyte hasta $1 por terabyte los datos más que llamamos archiving, ¿no? O los de backup. Y eso permite S3, todo ese ciclo de vida de los datos,
pero eso es solamente la centralización, ¿no? Converger los datos en una sola fuente, la verdad, que sería aquí el Data Lake en S3. Si puedes ir al siguiente. Gracias. Pero realmente no solamente es almacenarlos, sino consumirle. Y aquí los datos son polivalentes, es decir, se ingestan una sola vez bajo este paradigma, se transforman una sola vez, pero pueden ser consumidos por diferentes servicios de acuerdo a cada caso de uso, ¿no? Aquí es cuando en AWS decimos la herramienta o el servicio adecuado para la situación adecuada. Entonces, para darles un ejemplo, ahí están los datos en S3 y el caso de uso más usual es, se requiere tener un data warehouse, como ven en la parte de abajo, para ponerle una capa que sea un motor más analítico, ¿no? Donde se puedan hacer queries, joins, agregados, promedios, sumas, y que eso se entregue en segundos y que puedan hacer los consumidores de estos dashboards o de los reportes con pocos clics y en pocos segundos filtrar, ¿no? Tener una capa más de velocidad hecha para la analítica, para este tipo de queries, bien sea en reportes o en consultas ad hoc. Pero ¿qué pasa si en este momento los mismos datos que ya fueron ingestados se quieren usar también para entrenar un modelo de machine learning o de inteligencia artificial? Entonces, lo que se conoce como feature engineering. Entonces, tener básicamente los mismos datos desde que entran a la capa cruda a una capa a un estado procesado, también pueden ser accedidos, y así podríamos dar un ejemplo de los otros servicios en donde aparece un nuevo caso de uso, dando unos dos últimos ejemplos, y es que en el caso de las bases de datos no relacionales, por ejemplo, se requieren usar a través de aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones usualmente se trabajan bajo el modelo de microservicios hacia APIs, y se quiere tener una baja latencia y que sea una concurrencia alta, que muchos usuarios tengan, por ejemplo, su aplicación en el celular y que puedan consumir datos que están en el Data Lake, que tengan ya datos procesados como promedios de consumo o otros datos precalculados, pero que se entreguen en milisegundos, en una capa muy rápida. Entonces ahí las bases de datos no relacionales, específicamente las llave valor, son campeonas en ese caso de uso, y así en otro tipo de casos de uso en donde los datos, por eso se llama hacia afuera o hacia la capa de consumo, y es básicamente cuéntanos cuál es tu caso de uso, y básicamente tenemos el servicio adecuado para ese patrón de consumo, ¿no? A esa forma de consumo. Y ahí sí, cada servicio brinda específicamente una funcionalidad específica, ¿no? Y también está la retroalimentación. ¿Qué pasa si estos datos en la capa de consumo que ya vimos se quieren retroalimentar hacia el Data Lake, hacia S3, ¿no? Dado caso que se estén enriqueciendo, que haya habido alguna transformación en esta capa de consumo, los iconos que vemos alrededor, y que estos datos que se hicieron o se agregaron, se enriquecieron o se transformaron en la punta, en esta capa de consumo, puedan volver a retroalimentar para que sean disponibles y se puedan compartir con otras capas de consumo. Es decir, tal vez el modelo de Machine Learning produjo una nueva columna que es segmentación o recomendación de productos, ¿no? Ese es uno de los casos de uso más habituales. Y esta nueva columna o serie de columnas que van a agregar valor puedan ser escritas, retroalimentadas hacia el Data Lake en S3 y usadas por bases de datos relacionales, bases de datos operacionales, por otros ETLs, y así puede haber realmente una colaboración para otros casos de uso, ¿no? En donde un solo caso de uso básicamente ya da elementos y habilita otros casos de uso para no repetir, no simplemente empezar todo desde cero, y que sea un ecosistema colaborativo, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, pueden haber casuísticas en donde la interacción entre estos elementos sea perimetral, ¿no? Es decir, estén compartiendo datos entre los elementos de la capa de consumo, que pueden ser también origen de datos. Y uno de los ejemplos más usados es, por ejemplo, que si tengo en la parte de arriba, en un motor relacional, datos que están llegando también de alguna fuente, se están sincronizando, y quiero disponibilizarlos, por ejemplo, para un motor de analítica operacional, como los servicios como Elasticsearch Service, donde son hechos para precisamente tener datos en memoria, disponibilizarlos y brindar una capacidad de búsqueda en near real time, ¿no? En tiempos pseudo real,
Y este es uno de los casos de uso en donde no hay necesidad de retroalimentar, sino que los datos que están en la base de datos relacional pueden ser compartidos en este servicio de Elasticsearch para ser buscados por la aplicación, para entregar un servicio de búsqueda más rápido o ser compartidos con un servicio de ETL. Entonces, esta interacción de pasarse los datos entre servicios también es un caso de uso típico y va a depender realmente esta interacción, dependiendo cuál es la naturaleza del caso de uso. En AWS hablamos de la aproximación de trabajar siempre hacia atrás, lo que llamamos el working backwards, es empezar del caso de uso, cuál es la necesidad, e ir viendo cuáles elementos de arquitectura o servicios y cuál es el flujo de datos que deben ser puestos en la ecuación o deben ser activados para ver cuáles de estas tres interacciones o flujo entre los datos es la mejor, dado a caso de uso, cada caso de uso específico. Y esto es finalmente lo que permite o habilita, pareciera casi una ley, ¿sí? de la gravedad en los datos, y es que hemos visto por la interacción con varios de los clientes a lo largo desde que en el 2013 se empezaron a llevar con el caso Netflix los datos hacia S3 como la capa de consumo, que una vez se colocan en S3, hay una ley de atracción de los datos, hay una gravedad sobre los datos, y es que así pongan los datos pensando en un solo caso de uso, van llegando por atracción, por fuerza, otros datos de otros casos de uso que van habilitando los elementos de la capa perimetral, dado a que la centralización, la facilidad de ingesta, también la cantidad de herramientas de transformación habilita. Por eso siempre pensamos en arquitectar cada vez que se haga un caso de uso, pensándolo para los diferentes casos de uso, porque una vez coloquen los datos y procesen para uno solo, es altamente probable que van a llegar otros datos de otros casos de uso para complementar el ecosistema. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Es como que cada idea hace nacer otra, ¿no? Y a medida que voy teniendo más datos, voy teniendo más apetito por hacer nuevos análisis o nuevos casos de uso. Interesante ese concepto. Y eso es lo que llamamos la arquitectura lakehouse, ¿no? Básicamente trasciende al data warehouse, como vemos hay más elementos, pero el caso de uso más adecuado es el lakehouse, ¿no? Como mencionaba. Es tener el data lake, lo mejor de los dos mundos, el data lake en el centro con S3 y el data warehouse en la parte de abajo, retroalimentando, ingestando y pudiendo consultar cada uno de los servicios, compartiendo información de una manera costo eficiente, ¿no? Y para terminar, en el siguiente slide, esto lo podemos mapear, o sea, cada una de estas formas de interactuar se puede conectar con servicios específicos, ¿no? En cada uno de ellos, aquí ya les ponemos nombres. Y también una de las palabras o una de las prácticas que vienen con esto de cuando se empiezan a ingestar los datos es el gobierno de los datos, ¿no? Bueno, ya los tengo almacenados, ya tengo identificados unos consumidores y cómo los voy a gobernar. Ahí en el perímetro del círculo negro se puede ver Lake Formation, que es uno de los servicios que habilita realmente ese control de accesos granular a nivel de base de datos, tabla y columna, para brindar acceso específico cuando ya tenemos muchos consumidores, ¿no? Y hacer fácil ese control de accesos. Amazon Athena en el centro, donde ya ahí no hay necesidad de mover los datos, sino que si ya están en S3, tenemos un servicio serverless, o sea, sin servidor, en donde ya nos cobra solamente por las queries, sin importar qué tamaño de queries son, permitiendo ya inmediatamente consultar sobre los datos que están en S3 antes de que haya, por ejemplo, uno de los casos de uso para llevar hacia otras capas de consumo. Y finalmente hablamos de unificación de gobierno, de seguridad y también que esto sea altamente, que tenga un alto desempeño y que sea costo efectivo. Perfecto, buenísimo. Andrés, por la explicación. Déjame hacerte una consulta adicional de esto, a ver si lo entendí bien. Bueno, el lakehouse de alguna forma es, digamos, maximizar el uso del data lake dentro de la arquitectura de datos. No reemplaza un data warehouse porque sigue siendo parte de la arquitectura, pero sí tal vez minimiza su uso, ¿no? Para las consultas o las operaciones donde necesitemos una alta performance y respuestas muy, muy rápidas. Para todo el resto de los análisis, quizá mejor basarlos en el data lake, ¿no? ¿Es un poco la propuesta? ¿Lo entendí bien? Así es, y déjame explicarlo con un ejemplo muy sencillo, que es un caso de uso
que es bastante recurrente, es en el Data Warehouse uno suele poner el modelo dimensional, los datos agregados, y uno solamente pone ahí la información caliente o los datos calientes, los que son más probables de consultar. Digamos que eso sea un año, lo que se va a poner ahí, ¿no? Pero supongamos que alguien dice, algún gerente dice, bueno, yo quiero consultar, comparar un KPI, más ahora en la época en que estamos, que cambian tanto las cosas y se desea comparar hacia el pasado. Si quiero comparar este KPI, por ejemplo, de este mes de marzo, con los marzos de los últimos 3 años. Pero ¿qué pasa si solamente tenemos un año en el Data Warehouse? Alguien diría, bueno, para este pedido ad hoc hay que ingestarle los 3 años de historia al Data Warehouse para hacerlo más grande, ¿no? Si este caso de uso fuera recurrente, donde fuéramos a operar sobre los 3 años de historia, valdría la pena. Pero ¿qué pasa si es un pedido ad hoc para calcular ese KPI? Ahí la interacción entre el Data Warehouse y el Data Lake, con un servicio, por ejemplo, Spectrum, permite hacer queries o hacer joins o uniones entre datos que están tanto en el Data Warehouse, teniendo el último año, con los datos que están en S3, que tienen los últimos 3, 4, 5 años, sin necesidad de mover los datos y de acrecentar el clúster de Redshift para ese pedido, guardando también el alto desempeño y los costos, y siendo básicamente algo muy fácil de usar. Perfecto, buenísimo. En este caso que nos decís vos y agregando Spectrum, lo que podemos hacer es consultar todos los datos sin importar dónde estén de alguna forma y obviamente minimizando lo que es la arquitectura, ¿no? Que finalmente a todos los clientes es una reducción de los costos, que es lo que creo que buscan todos. Así que está... Reducción de los costos y reutilización. Perfecto, está buenísimo la explicación. Así que bueno, esto un poco, nosotros un poco para charlar de esto también con todas las personas que están, nosotros les habíamos presentado esta arquitectura en algún momento, que es esto de tener el Data Lake y el Data Warehouse, ¿no? como componentes dentro de una arquitectura de datos. Como vimos un poco, nos explicaba Andrés, lo que tenemos ahora es la profundización del uso del Data Lake como plataforma de datos, pasando quizás un Data Lake, un Lakehouse en donde tengamos Raw Data, ODS y Analytics, dentro de las 3 capas de este Data Lake, que podamos tener la información tal cual están los otros sistemas, la información bruta o cruda, pasarlo a un semimodelado o semiprocesado y finalmente una capa de consumo de analítica para que los usuarios, ya sea a través de autoservicio o de Analytics, puedan conectarse a este servicio para explotar la información. Y siempre tenemos la posibilidad de ir al Data Warehouse cuando necesitemos datos en muy poco tiempo de respuesta, digamos, los datos calientes que nos comentaba Andrés, entendiendo caliente como los que se acceden más rápido utilizando ese servicio y, digamos, teniendo un impacto menor o una arquitectura un poco más liviana y más fácil de mantener y menos costosa, ¿no? Es un poco la propuesta que nos hace ahora tanto AWS como nosotros mismos de poder implementar un Lakehouse como una arquitectura de datos para poder aprovechar toda la información que se va generando en cada una de sus compañías. Un poco, siguiendo con esto, les recuerdo que nos pueden hacer llegar su consulta, si hay algo que no se entendió bien, que o quieren profundizar, la estaremos respondiendo. También a todos aquellos que nos compartieron su consulta a través del formulario de inscripción, la vamos a estar respondiendo ahora al final, así que esas ya las hemos visto y serán respondidas, por lo que nos esperen unos minutitos para poder avanzar con esas. Pero si va surgiendo alguna nueva, los invitamos a poder responderla. Un poco, como todo proyecto de implementación y demás, existen desafíos. Y un poco, Luis, te sumo a vos a la charla a ver si podés contarnos desde el punto de vista de la ejecución y la implementación de este tipo de proyectos, ¿cuáles considerás vos que son los principales desafíos, ¿no? De un proyecto de implementación de un Data Lake o de un Lakehouse en la arquitectura de datos de los clientes? Y bueno, mira, antes de responder a tu pregunta, quiero poner en contexto cómo funciona y cómo se relacionan los distintos servicios de AWS y además qué servicios tenemos disponibles. En algunos casos podemos encontrar servicios que en cuanto a funcionalidad se parecen o cumplen con la necesidad que tengo en el proyecto. Bien, para esto, dependiendo del caso de uso, debemos tomar una decisión. Bien, para lo que menciono, hay una analogía que a mí me sirvió mucho para comprender cómo desarrollar un proyecto dentro de AWS.
bien, en nuestro caso los proyectos de Analytics. Bien, y es que mencionaban que los distintos servicios de AWS se comportan como pequeñas piezas de las piezas de Lego. Cuando nosotros tenemos, y les voy a poner un caso, queremos construir, nuestro proyecto es construir un vehículo de 3 ruedas, bien, entonces yo tomo cada una de las distintas piezas y comienzo a armar mi proyecto. Bien. Ahora, respondiendo a tu pregunta, sin duda el mayor desafío que hemos tenido en la capa de Analytics es respecto a la ingesta de datos, de poder determinar qué herramientas es la más adecuada para llevar la información a la nube de AWS. Perfecto. Un poco a ver si te entiendo bien, también lo uno con lo que nos decía Patricio al principio, ¿no? Dentro de AWS tenemos más de 175 servicios para hacer diferentes disciplinas. Lo mismo pasa en Analytics, tenemos varios servicios para ejecutar distintas actividades. Creo que un poco ahí tenemos distintas herramientas o la mejor herramienta para distintos casos de uso y en función de eso tenemos que armar nuestra arquitectura. Y dentro de lo que es la ingesta de datos, que es uno de los desafíos más importantes que tenemos, que es cómo subimos la información a AWS, tenemos diferentes alternativas, ¿no? No sé si querés un poco contarnos más de esto, que también significan, primero plantear el caso de uso, qué datos necesito, dónde los necesito alojar, para qué, y con qué velocidad, con qué frecuencia, y para eso determinar una herramienta, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, esto también depende de los skills que tenga el equipo que conforma el proyecto, tanto de cliente como de consultoría, y también de la facilidad. Por ejemplo, podemos tener los servicios o los programas, los software de ETL, como lo es Data Service. También tuvimos una experiencia con Stack Universal, u otros software de ETL como Pentaho, Information Service, y así puedo nombrar varios. Otras opciones que tienen para llevar información a la nube es utilizando servicios Lambda. Estos sí tienen ciertas restricciones en cuanto al volumen. Entonces, en esa decisión debemos considerar el volumen de información. También debemos considerar, por ejemplo, qué lenguaje podemos utilizar. Recordemos que Lambda permite distintos lenguajes a utilizar. Para servicios en web o servicios en línea, por ejemplo, también se puede utilizar el API Gateway para alimentar la información, o para el streaming tenemos Kinesis, que también es otra opción. Entonces, como ven, aquí la decisión no es fácil. Se hace un análisis completo y ahí poder determinar cómo vamos a llevar la información al storage. Bien. Posteriormente tenemos, y siempre planteamos como estrategia, definir 3 capas. 3 capas que son raw, en donde almacenamos la data pura y cruda, tal cual viene de su fuente de datos, y posteriormente generar 2 capas adicionales, una que es en state, que ya es data que está particionada, está previamente limpia y validada, y una tercera capa que es la de Analytics, que es, como mencionaba Andrés, esta es la capa que se va a retroalimentar con el resto de servicios de consumo, tanto por ejemplo Redshift, SageMaker, y así sucesivamente en numeradas funciones. Perfecto, Luis. Entonces, un poco para resumir lo que nos estabas contando, creo que el desafío principal en esto es hacer un buen planning también de los distintos casos de uso que queremos montar en el Data Lake, y sobre eso planificar con qué herramienta o con qué servicio vamos a hacer la ingesta, ¿no? Pudiendo utilizar servicios ETL tradicionales, replicadores, mismos servicios de programación funcional en AWS o APIs para poder hacer esta ingesta, o real time con Kinesis, ¿no? Tenemos como, dependiendo del caso de uso y la funcionalidad que queremos lograr, diferentes servicios, y es importante hacer un buen planning de esto, ¿no? Y es uno de los desafíos quizás a atender inicialmente en un proyecto de Data Lake. Así es, Martín. Perfecto. Buenísimo, Luis. Y en función de esto, nada, le pido a Andrés si nos puede ayudar también. Ahí hablábamos con vos, Luis, y nos comentabas, bueno, uno de los desafíos, cómo subo datos a la plataforma. Y Andrés, nada, un poco la siguiente pregunta sería, bueno, y una vez que lo tengo en la plataforma, ¿cómo lo muevo, no? Porque hablábamos de varios servicios que se interrelacionan. Lo tengo en el Data Lake, lo quiero llevar a Redshift, o lo tengo en el Data Lake
y lo quiero disponibilizar a través de otro servicio, ¿cómo lo hacemos en AWS? Ok, bueno, aquí ya hablamos de lo que son los servicios de ETLs, es decir, los servicios que me ayudan a llegar desde el punto A al punto B, ¿no? Así, desde un origen, que puede ser mismo S3, el servicio donde está la capa, como mostraban anteriormente, la capa cruda, y lo vamos a llevar a la capa procesada, o podría ser hacia uno de los elementos, si recuerdan la circunferencia, hacia uno de los elementos de la capa de consumo como el Data Warehouse, ¿no? Y bueno, básicamente ahí tenemos varios servicios y una de la forma de organizarlo, y es que estos han sido construidos para diferentes volumen o volumetría de datos y también para varios skills, ¿no? De conocimiento, dado que en una organización no todos van a tener los mismos skills, ¿no? Hay ingenieros de datos o hay analistas de datos o de negocio que van a tener skills, unos más profundos que otros, unos más especializados que otros. Y ahí es donde hemos diseñado servicios también de propósito específico para transformar esos datos, ¿no? Dando un ejemplo, si vemos la parte de abajo, comenzando con los usuarios que no tienen conocimientos de código, que son tal vez más analistas de negocio, que no tienen un conocimiento de código como SQL y desean igual explorar información, ¿no? Tal vez vienen con conocimiento en Excel, con fórmulas, hacer tablas pivotes y ese tipo de interacciones. Bueno, hay uno de los servicios como Glue Data Brew, ¿no? ¿Qué pasa si ya hay alguien que quiere procesar esos datos y ya tiene un conocimiento más extenso, por ejemplo, como en SQL? Ahí en nuestro servicio Amazon Athena, que no solamente sirve para consultar, sino también sirve para crear nuevas tablas, ¿no? Como ese CTAS que está ahí, es Create Table as Select, ¿no? A partir de una tabla, generar otra, y esto se puede hacer solamente con SQL. Otro servicio que fue lanzado en diciembre del año pasado es Glue Elastic Views, que es para vistas materializadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una vista, algo en DynamoDB, en una base de datos llave valor, y quiero generar una vista en Redshift de lo que está? Es decir, esta materialización de vistas entre varios servicios, pero netamente usando SQL, a pesar de que son diferentes servicios. Bueno, hay un servicio como Glue Elastic Views. ¿Qué pasa si ya el skill va avanzando en profundidad y, por ejemplo, alguien tiene conocimientos en SQL y en Spark básico? ¿Por qué Spark? Porque al igual que con Python, es uno de los lenguajes, según Stack Overflow, más usados para procesar los datos. Pero tiene conocimientos básicos en Spark, ¿no? Uno de los servicios también lanzados fue Glue Studio, en donde permite crear visualmente, es decir, a través de arrastrar el drag and drop, arrastrar y soltar cajas, hacer transformación de datos de ciertos orígenes a destinos. Y también si tiene conocimiento en SQL, hay una caja en especial que permite agregar código, es decir, mezclar lo mejor de estos dos mundos, del mundo híbrido entre arrastrar y soltar cajas, y poner un código SQL para hacer una transformación específica, pues se puede hacer fácilmente con Glue Studio. Y de ahí, ya para terminar, para ya los ingenieros de datos o las personas ya que tienen un skill más avanzado en código, tanto en Python como en Spark, ahí sí también está la herramienta adecuada para el caso de uso adecuado, y en este sentido sería en el volumen adecuado, comenzando desde el servicio de ejecución de código, que en este caso es Python, como Lambda arriba, que sería como el vehículo más ágil, ¿no? Como la motocicleta, en donde tiene una carga más pequeña, tiene 10 GB de memoria y sirve para ejecución o llevar datos basados en eventos, ¿no? En segundos hasta 15 minutos, un servicio muy ágil, y ahí vamos avanzando hacia abajo, la camioneta, la pickup, en donde Glue los jobs de Python hasta de 1 y 5 GB, es un servicio costo eficiente, y cuando ya los datos van aumentando de volumen, como ya lo que llamamos Big Data ETLs, ahí ya Spark es el campeón para hacer código o procesamiento distribuido, ¿no? Y ahí hay dos servicios, uno que es Glue, Spark Jobs, que es para hacer trabajos de Spark serverless, y esto se recomienda para trabajos de minutos a pocas horas, y cuando ya tenemos trabajos ya de larga duración, que son terabytes o petabytes de datos y necesitamos tener jobs todo el tiempo,
más costo eficiente que utilizar nuestro servicio de Amazon EMR, que es el servicio de la distribución de Hadoop manejada. Es un ecosistema de 21 servicios open source, Presto, Hive, Spark, etcétera. En este caso sería Spark. Brindando todo un portafolio de servicios en donde es básicamente, dime cuál es el skills que tienes y cuál es la volumetría de los datos, y básicamente aquí recomendamos el servicio adecuado para ese caso de uso. Perfecto, ¿no? Como regla rápida en eso que decías vos, en esas dos variables, tamaño de los datos y skill, podemos elegir rápidamente quizá con qué servicio quedarnos para hacer el trabajo, ¿no? Inclusive combinarlos, ¿no? Porque entiendo que son combinables. Yo pondría tener para una carga inicial un servicio en Spark porque necesito procesar mucho dato, y para el Delta ya basarlo en Glue o basarlo en Lambda, ¿no? Y con eso subir las novedades día a día, porque no necesito procesar tanto, podría tener algo combinado también en ese sentido, ¿verdad? Así es, como mencionaba Luis, son como piezas de Lego, ¿no? Lo importante es tener como esta guía prescriptiva, por ejemplo, entender qué es lo bueno del servicio, por qué fue diseñado y que fue específicamente diseñado para un caso de uso o para una petición que un cliente nos hizo, ¿no? Como lo decía Patricio al principio, el 90% de las funcionalidades vienen pedidas directamente por los clientes, y una vez ya conocen para qué sirve cada servicio, se pueden ir mezclando estas piezas de Legos, como nos mostraba Luis en la arquitectura anterior. Excelente, excelente, muchas gracias. Mira, un poco justo estamos saliendo en vivo, le cuento a todos también por LinkedIn, entonces a través de esa red nos hace llegar Daniel Blandón una consulta, y en esta arquitectura de Lakehouse, ¿podemos manejar tanto el procesamiento en batch como en memoria? Nos pregunta. Efectivamente, sí, en memoria se refiere a streaming, porque el procesamiento en batch también se puede hacer en memoria. De hecho, cuando usamos Spark, procesamiento Spark, o en Python, tanto como en Glue como en EMR, estamos utilizando memoria. Cuando utilizamos Athena, estamos utilizando también en memoria, porque tanto Spark como lo que está detrás de Amazon Athena es Apache Presto. Son servicios que cargan estos datasets en memoria para que el procesamiento sea mucho más ágil que leer siempre de disco, ¿no? Entonces, los batch se pueden procesar, también se puede hacer procesamiento en memoria, y no sé si se refería también en la parte de memoria también tal vez a streaming. También hay servicios complementarios cuando el caso de uso es tener procesamiento en segundos, quizás un minuto, en esa ventana de tiempo. También hay servicios de propósito específico para el mundo de streaming, ¿no? Básicamente ahí puedo nombrar a Kinesis y a nuestro servicio manejado de Kafka, en donde brindan estos mismos elementos. Perfecto, entonces es un gran sí, ¿no? Tanto el procesamiento en batch puede ser en memoria o en disco, como el real time, si se refería a eso, también podemos lograrlo. Así que excelente, buenísimo. Un poco, mira, ahora siguiendo con las preguntas que nos hacían llegar las personas que participan del evento a medida que se estaban inscribiendo, nos consultaban qué servicios complementarios podría utilizar en AWS, ¿no? Es un poco, no sabemos complementarios a qué, pero me imagino a tener infraestructura como servicio o a tener quizás un data lake y algunos datos en S3, ¿cómo le podrían sacar más valor, ¿no, Andrés? ¿Cómo crees vos o qué podrían utilizar para aprovechar mejor la plataforma? Esto es una realidad, porque si hablamos de que los datos tienen gravedad, efectivamente van a haber casos de uso y se van a habilitar servicios. Uno de los servicios o de los casos de uso que más se suelen habilitar es una vez ya una empresa tiene un caso de uso descriptivo, de reporting, una madurez, es decir, que ya sabe que ya ha unificado los datos, ya está haciendo un ejercicio de reporting activo. Son los casos de Machine Learning, y ahí hay una capa interesante de servicios, tanto también por skills, ¿no? Tanto para los usuarios o los data scientists que quieren ya empezar a entrenar modelos y que tienen skills más de programación, de los frameworks de Machine Learning, de redes neuronales, y quieren ya, conocen ese ciclo de desarrollo de Machine Learning, hasta casos de uso en donde ya hablamos de los servicios que llamamos nosotros de inteligencia artificial, en donde ya son servicios ya listos para usar,
por ejemplo, para casos de uso, por ejemplo, de reconocimiento de imágenes, Amazon Forecast para hacer pronóstico, son servicios que ya vienen del aprendizaje de lo que es Amazon.com, de las décadas de experiencia, en donde se han puesto ya para empaquetados, listos para ser usados, ¿no? Entonces son también ahí para casos de uso, por ejemplo, para recomendación de productos, para hacer forecast o pronóstico de los stocks o pronósticos de ventas o recomendaciones de productos, en el caso de Amazon Personalize, estructuración de texto o lo que ya hablamos de procesamiento de lenguaje natural, servicios como Amazon Comprehend, que permite estructurar texto, detectar sentimiento, detectar entidades, por ejemplo, geografías, sustantivos, para llevarlos a un tablero, para llevarlos para alimentar otros sistemas, servicios de computer vision o de reconocimiento de imágenes y videos, como Amazon Recognition, de traducción, de estructuración, por ejemplo, de tomar imágenes o formularios que están inclusive escritos a mano y estructurarlos, extraer texto de ahí de manera estructurada. Son de los casos de uso que una vez ya se tienen los datos ahí, efectivamente ya habilitan, ¿no? Entonces, lo primero es llevarlos a IS3 y lo segundo ya es ir habilitando, y siempre el negocio o la necesidad es la que da la directiva de cuáles de estos servicios se van a usar primero. Perfecto, ¿no? Parecido a lo que nos decía Luis, quizás el desafío es llevarlos hasta S3, una vez que están en S3 nos habilita todo este mundo de servicios complementarios que no son pocos. Estaría buenísimo conocer el caso de uso, ¿no? Para poder quizás recomendarle más personalizadamente qué servicio complementario podría utilizar y cómo podría obtener valor. Muchísimas gracias, Andrés. Otro de los participantes nos preguntaba cómo puede beneficiar, digamos, cómo puede él conocer, cómo puede beneficiar estas plataformas al sector asegurador. Nada, un poco, Luis, ahí dándote el pase a vos, no sé si vos podés contarnos algunos usos de todo esto que estuvimos hablando dentro del sector de seguros. Sí, mira, bueno, en beneficio, primero debería plantear el implementar modelos de Machine Learning para su análisis. En el caso de AWS tienen SageMaker, por poner un ejemplo de servicio. Y en esto hacer análisis de modelo, como por ejemplo el modelo de prevención de fraudes, algún scoring de clientes, en donde analizamos el riesgo que tiene el cliente de que le pase algo, o los modelos de fuga de clientes, también en donde nos preguntamos qué tan probable es que un cliente deje la compañía. Además, pueden realizar un análisis 360 de sus clientes, en donde se crea un data lake con toda la información del cliente, ya sea datos demográficos, datos transaccionales, datos de mercado, seguros que tienen contratados, cuántos accidentes ha tenido, o así un sinfín de información que vaya complementando toda la perspectiva de un cliente. ¿Bien? Ahora, una acotación respecto a este tema, a lo que hemos mencionado recién, que no necesariamente puede ser aplicado al modelo seguros, sino que también puede ser en los negocios, ya sea como la banca o el retail. Perfecto. Un poco lo que mismo nos decía Andrés, ¿no? Existen múltiples funcionalidades adicionales que uno puede aprovechar. En cada industria va a haber algunas que apliquen más, otras que apliquen menos, pero sin duda la que nos comentabas en la industria financiera, el retail y demás, aplican todas, ¿no? Así que muchas gracias, Luis, también por complementar eso. Siguiendo un poco con las preguntas que nos hicieron llegar ante el evento, acá tenemos alguna que viene del sector salud. Dice, bueno, ellos cuentan con un Hospital Information System, un HIS, y un RP para clínicas y hospitales. Les interesaría saber cómo AWS permite administrar esto, ¿no? Entonces, Andrés, no sé si nos podés comentar algo, si el Data Lake o el Lakehouse para este tipo de clientes son útiles, ¿no? ¿O qué pueden utilizar dentro de Amazon para procesar esta información? Ya en la industria de la salud, ya se lanzaron también en diciembre, en nuestro evento Reinvent, unos servicios de propósito específico para la vertical de salud. Y ahí destacaría si algún cliente, algún
stakeholder, tanto que es un proveedor de salud, un ente regulador o un laboratorio, cualquiera de estos grupos de interés dentro de la vertical de salud, y quieren interactuar o intercambiar datos, ¿no? Ahí hay un estándar que viene desde HL7, el cual es un estándar en la industria, ¿no? General de la Salud para el intercambio de datos, que es el FHIR, en donde ya en Latinoamérica hemos visto que varios gobiernos ya están con iniciativas para finalmente sea el formato estándar para intercambio de datos. Y de cara a ese formato hay un servicio que se llama Amazon Health Lake, que fue diseñado para tomar de estos datos, que pueden ser datos estructurados, de servicios, por ejemplo, de software de manejo de hospitales o Hospital Information System, como se les conoce también en inglés, como de sistemas que contienen datos no estructurados, por ejemplo, los que guardan las recetas o los sistemas donde se almacenan los resultados del laboratorio, donde son imágenes, donde son textos. Y Amazon Health Lake fue diseñado para consumir de este estándar generado por HL7 para salud y mezclar estos datos desde diferentes orígenes, mezclarlos, estructurarlos, por ejemplo, las recetas o los diagnósticos. Cuando alguien habla, por ejemplo, de diabetes mellitus, esto tiene un código de enfermedad internacional, lo que se conoce como el ICD-10, y toda esta estructuración de esta heterogeneidad de datos de salud, Amazon Health Lake pretende precisamente eso, ¿no? Extraerlos, unificarlos, transformar realmente lo no estructurado, que es la cantidad de información que más se ve en este tipo de verticales como salud, y ponerlo a disposición de consumidores para hacer consultas efectivamente sobre esa variedad de datos. Perfecto, excelente. Entonces también tenemos un servicio, digamos, dedicado a poder ayudar a este tipo de clientes del sector de salud y manejar, digamos, sus datos en los formatos que necesitan, ¿no? Porque me imagino que esto después también lo pueden integrar hacia afuera, ¿no? Si necesitan compartirle datos a una entidad gubernamental o a algún ente regulador, ya en el formato, digamos, que se administran los protocolos de salud. Así que excelente por ese lado. Me queda una última pregunta acá de la gente que nos hizo llegar antes del evento. Nada, nuevamente los invito a que nos hagan llegar su consulta, si quieren, a través del panel de consultas o de chat de la aplicación de Zoom. La vamos a leer, vamos a tratar de responderla. Asimismo, les pido también su ayuda ahora, después de leer esta última consulta. Les voy a disponibilizar en pantalla una encuesta que les pido que nos ayuden a responderla, y también que nos hagan llegar a través del chat o de las preguntas cualquier tema que les parezca de interés que podemos tocar en un próximo evento para poder, digamos, prepararlo con nuestro equipo y poder darle respuesta a ese tema y ver si hay algún tema que quizás se repite entre muchos de ustedes, poder ayudarlos y hacerles llegar esa información. Así que un poco la última pregunta que teníamos de la inscripción del evento es una persona que nos pregunta si desea comenzar a utilizar la suite analítica de AWS y proponer proyectos a la gerencia, cómo empezar, ¿no? Un poco la voy a responder yo. Yo creo que acá el primer punto, y que los invito, es a que nos contacten, que podamos conversar, como hablaban también los chicos, tanto Andrés como Luis, sobre los casos de uso, las posibles ideas que puedan tener para poder aprovechar la plataforma de AWS. Sobre eso, proponer un primer proyecto que sea pequeño, que sea alcanzable, una prueba de concepto que nos permita reutilizar o escalar la solución en toda la organización, la podamos ejecutar y a partir de ahí pensar a extender el uso en las otras áreas, en toda la compañía, y a partir de eso crecer e ir sumando los distintos servicios que veíamos, ¿no? Acá la analogía del Lego se hace muy presente. Pongamos el primer ladrillo, que es este primer caso de uso, y después vamos a poder empezar también a crecer con los otros ladrillos y con los otros servicios, ¿no? Hacer de alguna forma una plataforma bien robusta y extendida en toda la organización. Así que a la persona que nos preguntó esto, la invito a que nos contacte y tengamos una reunioncita para poder charlar el caso de uso más en detalle y poder acompañarlo en esta propuesta hacia sugerencia. Ahora, como les comentaba, lo que vamos a hacer a continuación es
poner la encuesta. Les pido por favor que nos ayuden con esto, que a nosotros nos sirve para seguir mejorando. En la medida que puedan ir respondiendo también, si tienen alguna duda o consulta a través del chat o del panel de preguntas y respuestas, nos las pueden hacer llegar y con gusto la vamos a estar respondiendo. Y terminado el evento, para aquel que se quedó con alguna duda adicional y demás, vamos a estar haciendo un Teams que nuestro equipo de marketing les va a estar compartiendo por chat y también por las redes sociales para que se puedan sumar y podamos conversar tanto con Andrés, con Luis, con Patricio o conmigo sobre alguna duda o consulta que le haya podido quedar de este evento, que quizás por tiempo o por no saber bien cómo expresarlo no lo pudieron hacer llegar a través del chat y de las preguntas y respuestas de la aplicación. Así que también los esperamos ahí si quieren, digamos, seguir conversando un ratito con alguno de nosotros. Perfecto. Ahí veo que están respondiendo algunos, les vamos a dar un tiempo. Y si hay alguna pregunta, como les decía, la vamos a estar leyendo para poder responderla. Bueno, Andrés, Patricio y Luis, nada, los invito a que si quieren a que prendan las cámaras, un poco para ir dando también cierre al evento a medida que termine la reunión. De mi parte, chicos, agradecerles mucho la conversación que tuvimos. Para mí fue súper nutritiva, espero que para todos los que nos acompañaron también. Creo que cada uno desde su lugar y con su especialidad nos fueron aportando algo y por lo menos yo me voy un poco más conociendo más en profundidad la plataforma, ¿no? Que era uno de los objetivos que teníamos con esta charla. Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, pendientes de cualquier otra solicitud también que les hagan llevar para apoyarlos. Bueno, muchas gracias, Andrés. Bueno, perfecto. Ahí ya vi que en el chat nuestro equipo de marketing dejó la invitación. No va a ser un Teams, va a ser un Zoom. Así que los esperamos por ahí para poder conversar. Si se quedaron con alguna duda o consulta adicional, nada, están todos invitados a sumarse a este Zoom para poder conversar un ratito más. Muchas gracias. Bueno, sin gracias, más, ¿no? entonces, nada, agradecerles a todos la presencia, chicos, a ustedes la participación y nada, por cualquier consulta estamos en contacto. Que estén muy bien. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.